Bien, el gobierno destinó unos 70 millones aproximados, 67 para ser exactos, de pesos, para folletos para difundir la reforma educacional. Desde el oficialismo apoyan la idea, sin embargo en la oposición han pedido que se pronuncie la Contraloría respecto de este hecho. Estábamos hace un instante conversando con el diputado de la UDI, Jaime Belolio, respecto a este tema, con quien retomamos la comunicación. Ahora sí no hay música en el ambiente, diputado. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenas tardes. Buenos días, efectivamente. Sí, justo ya estamos en las buenas tardes. Lamentablemente ahora ya no hay música, pero ahora podemos conversar con tranquilidad. Sí, ahora sí lo escuchamos perfectamente. Diputado, yo le había preguntado, y se lo reitero para quienes se están sumando a la sintonía, aquello que decía en relación con que la defensa de este gasto del gobierno en papelería habla de una ley que es la 19.896 en el artículo 3, que dice que permite la propaganda o la difusión más bien de proyectos de ley para que la ciudadanía pueda ser informado. ¿Dónde radicaría usted el error, la irregularidad o la denuncia que usted señala de algo que no estaría bien? Mire, todos los años se aprueba una ley de presupuesto, que de hecho comenzamos a discutir este mes aquí mismo en el Congreso. Y esa misma ley dice en su artículo 16, la ley de presupuesto es la 19.774, y lo traje para leer y ser explícito en qué materia me estoy refiriendo. Y dice: los ministerios, intendencias, gobernaciones y órganos de servicios públicos no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión, que es lo que estamos discutiendo en este momento, que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Contraloría al respecto? El caso más emblemático fue el doctor Artaza del año 2002, cuando, si se acuerdan, apareció en distintos medios de televisión con unos spots por el auge, que todavía no era aprobado. Entonces estaban hablando de prestaciones que todavía no existían. Lo mismo ocurre en este caso. Es legítimo que el gobierno salga a defender su proyecto de ley, pero no que utilice recursos de la ley de presupuestos para hacer publicidad sobre temas que todavía no están aceptados, todavía no están aprobados por la Cámara. Ya hay bastantes dictámenes de la Contraloría que van exactamente en este sentido, y nosotros queremos, obviamente, que se pronuncie la Contraloría. Hay una línea delgada, por ejemplo, en cuando se han citado estos gobiernos en terreno, que van los fines de semana a distintos funcionarios públicos, también hacerle promoción a el proyecto de ley, pero eso podría ser más dentro del ámbito de la discusión, pero ya hacer folletos que obviamente se apartan exclusivamente de lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación y que están diciendo cosas que todavía no son aprobadas. Obviamente nosotros creemos que no contraría este artículo 16 de la ley del presupuesto, y por lo tanto queremos hacer el informe, queremos ver el informe de la Contraloría al respecto. Lolio, haciendo un poco de memoria, no sé si en esto ocurre algo similar o si no lo mismo respecto de la reforma tributaria, cuando el gobierno en su minuto también, cuando decide difundir cuáles eran los grandes lineamientos de esa reforma, en esa oportunidad lo hizo a través de un video que también generó fuerte crítica. ¿Es más o menos la misma situación? Exactamente, y en ese caso lo que tuvo que decir el gobierno es que ese video no había tenido costo, o que había sido un costo ínfimo, y después, de hecho, la CGGOP dijo que ellos no lo habían producido, sino que había sido otro grupo de personas, etcétera. En cambio, en este caso específico hay la producción de folletería destinada a promover un proyecto de ley, y eso es algo que obviamente, según los dictámenes de la Contraloría, va en contra de nuestra ley. Entonces queremos que se pronuncie en este caso, y lo que ha dicho la Contraloría es que una vez que se configure de que va en contra de este artículo 16 de la ley de presupuesto, tiene que restituirse los dineros. Entonces no es algo que sea tan simple ni tan sencillo, y nosotros queremos que obviamente el gobierno pueda difundir sus ideas. Lo estamos haciendo en el Congreso, lo hace la presidenta, lo hace el ministro, pero otra cosa distinta es ocupar recursos de todos los chilenos para promover un proyecto de ley. Diputado, y eso no lo hacen todos los gobiernos, incluso el gobierno del expresidente Piñera, la difusión en la papelería, el folleto. De hecho, hay una tremenda crítica también, que cuando generalmente los gobiernos se van en los últimos meses, hacen sendos documentos que incluso he recibido, unos libros enormes tipo enciclopedia, donde se gasta no solo papel, sino que miles de millones de pesos difundiendo la obra. Entonces uno se pregunta al final si esto acaso, no es por emparejar la cancha, pero lo hacen todos los gobiernos. Sí, no, yo en esto comparto con usted que no puede haber teoría del empate. Es decir, si en el gobierno anterior se hizo promoción o publicidad de un proyecto de ley, no de algo que ya hubiese estado aprobado y en ejecución, obviamente también es malo. Yo no quiero decir lo contrario. Ahora, otra cosa distinta es que una vez aprobado un proyecto de ley, por ejemplo, el mismo de la reforma tributaria o el de la reforma educacional, quieran informar a la ciudadanía a lo que van a tener acceso o no. Obviamente nosotros vamos a querer hacer nuestra campaña diferente en caso que salga aprobada tal como está la reforma educacional, porque hemos dicho muchas veces que lamentablemente no mira la calidad. Pero eso ya es legítimo, eso ya es parte de las labores que tiene que hacer el Ejecutivo, que es informar sobre ya lo que está aprobado en un proyecto de ley. Pero mientras está en el trámite en el Congreso, no.
no es su obligación. De hecho, por algo está en el Congreso, es un poder que es distinto. Está el Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo. Entonces nosotros queremos ir a la Contraloría para que se ponga en orden el uso de los dineros. Estamos discutiendo la ley de presupuesto. El ministro de Educación estuvo ayer en la Comisión de Hacienda, se le han preguntado sobre cómo se van a invertir los recursos y resulta que si después van a salir con que parte de los recursos que se van a invertir supuestamente en educación van a ir para promover o para hacer publicidad de sus proyectos de ley, obviamente eso es impropio a nuestra misma ley de presupuesto, porque lo que dice la ley de presupuesto es que usted tiene que gastar exactamente en lo que se le aprobó. Diputado, hablando de dineros y eso, hace instantes nada más se aprobó en la Cámara la creación de la comisión investigadora por la arista política del caso Penta. Se decidió también hacer dos comisiones, una que genera los últimos hechos de eventuales irregularidades y la otra, los financiamientos de campaña a partir del año 2005. ¿A usted le parece una buena idea crear dos comisiones en casos que a lo mejor tienen alguna relación? Mire, lo que pasa es que se intentó de que fuesen las comisiones fusionadas, pero eso no fue así porque lamentablemente una de ellas tiene una intencionalidad política muy evidente. Y es que nunca antes, de hecho, en una comisión investigadora se habían nombrado a personas naturales. Nosotros como corporación no tenemos la facultad de ir a investigar ni empresas privadas ni personas naturales. Para eso están los tribunales de justicia, para eso están otro poder del Estado. Nosotros no podemos hacer aquello. Lo que tenemos que hacer es fiscalizar los actos de gobierno, como por ejemplo el tema del presupuesto de educación y los gastos de este. Entonces, por eso nosotros propusimos otra cosa, que tiene que ver con lo que será denominado la arista política, el financiamiento de aportes reservados, que es la manera legal, y otras aristas que tengan que ver con eso. Pero lo otro está siguiendo su proceso judicial y nosotros no podemos inmiscuirnos en esa materia. Por eso yo me abstuve en la propuesta en este caso que fue llevada adelante por el Partido Comunista, porque me parecía que transgredía parte de nuestras atribuciones, pero tampoco quería votarlo en contra porque la verdad es que yo sí quiero que haya una investigación y que haya transparencia en esta materia. Yo estoy de acuerdo con que discutamos en lo que tiene que ver con los aportes reservados, si las empresas tienen que estar o no estar, si las personas pueden o no hacerlo. Entonces, por eso mismo es que nosotros propusimos nuestra propia comisión investigadora, que es más amplia, que no está mandatada con una intencionalidad política exclusiva para un grupo de personas, porque obviamente la Cámara de Diputados no puede prestarse para aquello. Ahora, diputado, en ese sentido, entendiendo que usted dice que las comisiones investigadoras no investigan personas naturales, sí. ¿No sería igual de toda transparencia que, aunque no fuese la atribución exacta, se generara igual esta instancia de poder indagar qué fue lo que ocurrió con eventuales aportes irregulares, más allá de que no esté dentro del rango de la competencia? Me refiero a que es una señal de mínima transparencia desde el mismo Parlamento, ¿o no? Lo que pasa es que son cosas completamente distintas. Nosotros no podemos hacer aquello que la ley no nos permite hacer. De lo contrario, podríamos empezar a investigar empresas porque no nos gustan cómo están ejecutando, cómo están, haciendo sus precios, cómo tienen control con sus clientes, lo que fuese. No podemos hacer aquellas cosas porque ya sería una transgresión de, obviamente, la libertad de las personas, los derechos de las personas, los derechos de esas corporaciones, etc. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que nos limita la ley. Y parece razonable porque las atribuciones de la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, es fiscalizar los actos de gobierno, no los actos de privado. Para fiscalizar los actos de privado existen los tribunales de justicia. Si eso es así, no entiendo cómo la Cámara lo aprobó. Si usted me dice que no resulta legal que se investiguen a personas naturales en esta comisión, no entiendo cómo se aprobó. Nosotros presentamos este mismo argumento que le estoy diciendo. La otra contraparte dijo que no compartían esos argumentos, que ellos creían que sí está dentro de las atribuciones, y lamentablemente esto se dirime por mayoría, no por la fuerza de los argumentos. Y entonces siempre ha ocurrido en esta corporación de que a veces hay leyes que tienen artículos que son inconstitucionales y después tienen que terminar en el Tribunal Constitucional, a pesar de que uno hace la reserva de constitucionalidad en este trámite que se llama. Nos pasó, por ejemplo, en la reforma educacional. En este término pasó algo similar. Yo creo que se aprobó una comisión investigadora que se le está dando atribuciones que van más allá de aquello que la ley nos otorga a nosotros como Cámara de Diputados. Pero vamos al fondo del asunto. ¿Y qué paso van a seguir entonces? ¿Van a presentar esa reserva de constitucionalidad ahora que se aprobó, digamos, para seguir el conducto regular? Lo que pasa es que esto no es una ley, entonces no hay reserva de constitucionalidad sobre este aspecto. Y bueno, había que investigar. Yo la verdad es que no sé si es que uno puede recurrir al tribunal por algo que no es una ley, sino que es una facultad que tiene de investigar la Cámara, pero que excede sus atribuciones. Hay un problema, entre comillas, de quién controla la misma Cámara. En las leyes la controla obviamente el Tribunal Constitucional, pero en las cosas que se hacen al interior, la Cámara de Diputados es un órgano que es independiente del Ejecutivo y de los tribunales en este caso. Entonces, de nuevo, para fiscalizar a las empresas está en este caso los tribunales de justicia y también el servicio de impuesto interno en aquellos temas que tengan que ver con recursos e impuestos, obviamente.
pero eso no significa que nosotros como corporación podamos meternos dentro de la empresa ni tampoco fiscalizar personas. Sería obviamente muy grave, porque podría ser una animadversión o por una mayoría simple ir a querer cerrar empresas o a agarrar ciertas personas particulares. Entonces es el derecho de las personas de defenderse también frente a las leyes, frente al Estado y en este caso frente también a esta corporación. Diputado Belolio, yendo al fondo también, ¿qué es lo que usted espera de esta comisión investigadora? ¿Resulta inevitable que este tipo de instancias esté cruzada y manchada o marcada por un tinte político, del lado que sea? Hace poco, sí, y usted también lo entiende, desde el Partido Comunista, por la investigación de las irregularidades de la ARSI, decían, oye, aquí hay una disputa política, decían, de la derecha hacia nosotros, ahora es al revés. Más allá de eso, que va a pasar siempre, ¿qué es lo que usted espera de esta comisión? Bueno, la Cámara evidentemente es política, como usted dice, entonces obviamente en las discusiones de los proyectos de ley, las discusiones de la comisión investigadora siempre va a estar marcada por la política, eso no hay ningún problema. Lo que ojalá pasara siempre es que esté marcada por la buena política, y la buena política significa preocuparse por la polis, significa preocuparse por la ciudad, significa preocuparse por la comunidad. Entonces, a veces uno ve que hay un interés más bien pequeño, de corto plazo y no de largo plazo. Y por eso es que, en mi opinión, no hemos tenido solución en temas como educación, salud, energía, porque son temas que van más allá de 4 años o una elección que viene en lo inmediato. Entonces, yo espero que estas comisiones realmente investiguen en profundidad. Yo creo que es legítimo que nosotros en el pasado la forma de financiar las campañas era totalmente oscura. Se cambió a una fórmula a partir del año 2005. Si queremos revisarla, porque nos parece que hoy día el estándar tiene que ser diferente, me parece completamente legítimo. Ya soy partidario de que avancemos en eso. Por ejemplo, yo siempre voy a ser partidario de que las personas puedan aportar reservadamente. Me parece que es parte de su libertad de expresión y a la vez no tiene por qué difundirse que una persona, si es que ella quiere que se mantenga en reserva, aportó a una candidatura. Es parte de sus derechos. Otra cosa distinta tiene que ver con las empresas. Yo creo que ahí hay ciertas cuestiones que uno necesita ponderar. Las empresas no participan en el debate público. Y la pregunta es entonces, ¿queremos que ocurra lo que pasaba antes? ¿Quieren estos maletines negros de financiamiento de empresas o queremos regularlos de cierta manera? A mí me parece que siempre va a ser mejor que estén regulados de cierta manera. Pero aún así yo creo que es importante que discutamos sobre el aporte de las empresas. Sí, diputado, ¿por qué el tema de la reserva, más allá de si lo hace la empresa o la hace la persona? ¿No debiera ser que cualquier persona que da un aporte a un parlamentario debiera transparentarse? Porque nadie asegura que en el futuro esa misma persona pueda tener algún vínculo con ese parlamentario. Es decir, la reserva, y quiero saber su reflexión, pareciera ser que para efectos de financiamiento de campaña política siempre resulta ser bien oscura, independiente si es de una persona o de una empresa. Mire, este es un tema que no está resuelto en ninguna parte del mundo y, por ejemplo, en Estados Unidos se ha discutido mucho de que si usted como periodista, por ejemplo, quisiera apoyar a un candidato y se hace público, después le podrían cuestionar a usted su imparcialidad al entrevistar a ese mismo candidato. Entonces, hay ciertas cosas que, obviamente, como parte de su libertad de expresión, de sus derechos políticos, usted puede hacer y mantener en reserva. Uno de ellos, por ejemplo, es el voto. Y uno no tiene por qué andar diciendo por quién votó. Uno puede guardar su reserva. También puede decirlo. Algunos otros pueden presumirlo. Pero en este caso yo creo que sí es lo mismo, es parte de nuestros derechos en democracia de que tú quieras financiar a aquellas personas que te representan en tus mismas ideas. De hecho, es parte de la discusión que se ha dado en todas partes del mundo. Y de lo contrario podría pasar el efecto contrario a lo que usted está diciendo. Imagínense que haya una persona que es dueña de una empresa que le presta servicios al Estado y que se conoce que después le está aportando a un candidato de la oposición. Podría haber una fórmula como de extorsión. Entonces, esto es para proteger a la persona. Y también para los candidatos, los aportes reservados son una muralla, es una protección. Porque yo no sé quién me dio ni cuánto me dio. Y al menos yo personalmente, y esto quiero decirlo, yo no estoy en venta. Es decir, si alguien me entrega a mí un aporte, eso no significa en ningún caso que yo vaya a cambiar mi voto porque una persona entregó o no entregó financiamiento. Diputado, lo mismo dije, por ejemplo, en el caso de George Jackson, cuando me preguntaron. Que no saben es mentira, porque al final todos terminan sabiendo de alguna manera quién les entrega la plata, probablemente en el monto exacto, pero tienen todos una noción de quién aportan las campañas. Lo han dicho incluso en distintos sectores. Esto de la reserva es como una utopía nomás. No, es que la clave es la certeza, porque no existe esa certeza de quién fue ni cuánto fue. Entonces no hay un favor con respecto a la certeza. Y como le decía yo antes, yo no creo que, al menos yo personalmente, jamás voy a cambiar mi voto porque una persona me haya aportado o no. Yo, al menos en mis convicciones y en mis ideas, yo no las transo por plata. Yo no estoy en venta. Entonces, está bien que uno proteja a el candidato y también proteja a las personas de como le decía yo, por esta reserva, de que uno pueda ejercer su derecho de libertad de expresión
en donarle a una persona o a otra. Entonces, esta es una discusión que es bastante profunda y por eso le decía yo que tiene que ser mirada desde la perspectiva de la buena política y no solamente de la pelea chiquitita. Yo me pregunto también, porque recorrí varios distritos mientras estaba en campaña. Algunos declaraban montos que yo veía que iban a la par, por ejemplo, con lo que yo mismo estaba haciendo en mi campaña. Y sin embargo, después en la declaración del informe final era un tercio o un quinto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se financiaron ellos? Entonces, este es un tema que es bastante profundo. Sí, y el tema también pasa por preguntarse por qué van a legislar las mismas personas que son parte del asunto. O sea, pensar que los parlamentarios tengan que cambiar un sistema en el que ellos son parte, también es bien complejo eso, por lo menos de entender para la ciudadanía. Eso pasa siempre en todos los temas que tienen que ver con la legalidad. Siempre estamos legislando sobre temas que también nos afectan a nosotros. Tiene que ver con los impuestos, entonces ahí hay ciertos conflictos de interés y por lo mismo la transparencia es relevante en el cómo uno argumenta, por qué está argumentando una y otra cosa y si es capaz de convencer a las personas y ustedes los medios de comunicación en eso ayudan y obviamente hoy día estamos en una situación en la cual hay mucho más difusión y mucha más transparencia de la que había hace 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás. Entonces yo creo que está bien que nosotros subamos ese estándar. Y por ejemplo, nosotros como oposición sería fácil oponernos a todos los proyectos y enclaustrarnos en el no. Pero la idea no es esa para nosotros, sino que es decir el por qué no. Y yo creo que hemos sido en algunos casos mejores que en otros. La reforma tributaria hoy día no goza de la mayoría. La reforma educacional tampoco goza de la mayoría. Y no es porque nosotros nos hemos enclaustrado en el no, sino que hemos dicho por qué no y cuál es la otra cosa que proponemos. Lo mismo me gustaría que hiciéramos también en temas de campaña electoral. Bien, diputado Belolio, le quiero agradecer mucho esta conversación con CNN y su disposición a retomar la entrevista después del número musical que nos impedía escucharlo bien. Así que gracias por su disposición. Está bien. Gracias a usted. Bueno, que esté bien, adiós.